Entonces, nuestro tercer estudio del libro de Hechos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe, dándole gracias también a Él por la oportunidad de poder estudiar su palabra. ¿Ya? Oremos. Padre bendito, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es verdad y tú nos santificas en tu verdad. Gracias, Señor, porque tu verdad nos hace libres también. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos vas conformando a la imagen de tu Hijo. Permítenos, Señor, aprender. Ilumina nuestro entendimiento para comprender estas verdades importantes. Hoy día, aunque solo estamos viendo una introducción, antecedentes, igual permite, Señor, que nuestra fe se afirme por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto antecedentes generales de este libro, de Hechos. ¿Ya? En primer lugar vimos por qué el título, ¿ya? ¿Por qué este título, Hechos de los Apóstoles? Habían otras propuestas también, ¿no es cierto? Después vimos cuáles son las fuentes del libro, de dónde se basó el autor para recabar toda esa información. Recordemos que esto es la primera generación de cristianos. Por otra parte, estuvimos viendo cómo se relacionaban los discursos relatados, porque Hechos tiene muchos hechos, ¿sí? Pero también tiene muchos discursos, ¿ya? O predicaciones. Entonces, cómo se relacionaban estos discursos con sus emisores, por ejemplo, Pablo o Pedro. También vimos si los eventos históricos de los que hace alusión el libro de Hechos ocurrieron y se confirman con la historia universal, y también. Entonces, la historicidad es confiable, ¿ya? Los datos históricos, geográficos, concuerdan, ¿ya? Con la arqueología, con la historia y la geografía, ¿ya? Por otro lado, eso fue la primera vez, ¿no es cierto? Ahora, en la clase anterior, aquí está, indagamos sobre quién era el autor. Y esto era, bueno, lo que vimos en la primera clase era importante para entender que la palabra del Señor, hermanos, aunque fue inspirada por Dios, también, hermanos, el autor humano no escribió algo de la nada, no escribió una fábula, no escribió un mito, no, ocupó fuentes con datos confiables. Y yo estoy seguro, y reflexionábamos ese día, que si nosotros no tuviéramos esos datos, igual confiaríamos en que el libro de Hechos es inspirado por el Señor. Pero estos datos históricos, geográficos, nos confirman aún más que nuestra fe, hermanos, tiene un cimiento sólido, ¿ya? Ahora, en la segunda clase vimos quién era el escritor. Esto también iba a ser muy relevante para nuestra comprensión del libro de Hechos y el enfoque, porque parte centrándose en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia judía, pero termina con la iglesia gentil, la iglesia que está llenando toda la tierra en ese momento, ¿no es cierto? Entonces esto nos ayuda mucho porque el escritor es gentil. Por otro lado, la fecha también de escritura nos sirve para entender por qué ciertos eventos y por qué otros eventos no. Y para centrarnos, ¿no es cierto?, en la importancia de estas primeras décadas de cristianismo. ¿Dónde se escribió? Algo que no se tiene certeza, ya más que nada anecdótico, pudo haber sido un proceso. No es como que se sentó a escribir de un día para otro, pudo haber sido una compilación de varios años. Recuerden que lo que relata Lucas en el libro de Hechos son 33 años aproximadamente, ¿no? Y nos quedamos el domingo pasado en la reflexión de la teología. Cuando hablamos de teología, nos estamos refiriendo a la doctrina. Hermanos, todos somos teólogos de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto quién es Dios, usted me va a dar una definición. Teo es del griego Dios, logía, estudio. Estudio de Dios. O ¿qué sé de Dios? Bueno, en teología nosotros entendemos que lo que nosotros sabemos de Dios es lo que Él se ha querido revelar
a través de la naturaleza, a través de la ley escrita en nuestros corazones, pero por sobre todo de su palabra. Entonces todos, de alguna u otra manera, somos teólogos. Y nosotros podemos rastrear la teología del libro de Hechos. Y podemos ver que la teología de Lucas concuerda con la teología del resto de la Escritura. Y eso es importante, hermanos, porque ¿qué hubiese pasado si el libro de Hechos aparece algo muy contradictorio a los otros libros de la Escritura? Pero damos gracias al Señor que hay armonía. Hay armonía. Y nos quedamos ahí. ¿Ya? Ese podría decirse que es un repaso de lo que vimos. Y hoy día ahora ya nos vamos a adentrar en la clase de hoy día. Hermanos, insisto, estas primeras 3 clases son introductorias. Es para que esto le ayude a entender mejor el libro. ¿Ya? Ya desde la próxima clase nos vamos a meter en la profundidad del libro. ¿Ya? Iniciamos entonces. Con respecto a las características, cuando usted se empiece a preguntar a la medida que va leyendo Hechos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos, por lo menos una vez en su vida, han leído el libro de Hechos completo? ¿Ya? Los que no y los que ya lo hicieron, les invito a hacerlo. ¿Ya? Y con estas clases usted va a ver que su comprensión va a mejorar, porque va a tener antecedentes que antes no tenía. ¿Ya? Por ejemplo, el libro de Hechos no es una historia continua, es como un álbum de fotografías. De repente un evento, de repente se salta otro evento que pasa muchos años, de repente se concentra en un periodo y en otro periodo hay silencio. Es como un álbum de fotografía. Entonces no podemos pretender que el libro de Hechos tenga todo lo que nosotros queramos buscar, ¿no? Fue lo que el autor quiso recopilar, inspirado por Dios, para la utilidad de la iglesia. Nosotros, por ejemplo. Entonces omite eventos. Insisto, ¿qué pasa con los otros apóstoles? 12 apóstoles y solamente se habla de 4. ¿Qué pasó con los otros? Interrogante, ¿no es cierto? Pero ahí teníamos que recordar el propósito. El propósito de Lucas al escribir Hechos era continuar lo que empezó con Lucas. ¿Y qué empezó con Lucas? Él dice que le escribe a Teófilo para decirle lo que Cristo comenzó a hacer. Y Hechos es lo que Cristo continúa haciendo, ahora ya no en su ministerio terrenal, sino en su ministerio celestial. Cristo en el libro de Hechos, por eso el título de esta serie, La gloria de Cristo en el libro de Hechos. Sí, reconocemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como nunca antes se está revelando en el libro de Hechos, pero no hay que dejar de ver que Cristo es el que va guiando a la iglesia, ¿ya? Entonces, Hechos es la continuación de lo que el Señor comenzó a hacer y enseñar. Muy importante, hermanos, que tengan claro este importante detalle. Por otro lado, es impresionante ver la conexión que hay entre el libro de Lucas y el libro de Hechos. El mismo receptor, Teófilo, por ejemplo. Por otro lado, si ustedes se fijan en el final del Evangelio de Lucas y en el comienzo del libro de Hechos, van a encontrar esta continuidad. Incluso, un detalle no menor, es que los nombres que Lucas menciona en Lucas se vuelven a repetir en Hechos, muchos de ellos. No así, por ejemplo, Marcos omite nombres, Mateo también a veces los da, a veces no, pero Lucas es de los evangelistas o de los evangelios que más nombres da. Recordemos su interés histórico también, pero no solo histórico, sino también teológico. Por otro lado, hermanos, no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero le invito ahora que usted va a leer el libro de Hechos, a darse cuenta de un paralelismo muy importante, tanto en el ministerio de Pedro como en el ministerio de Pablo. Ustedes saben que a través del libro de Hechos tenemos conocimiento de que tanto Pedro como Pablo sanan un paralítico. Tanto Pedro como Pablo resucitan una persona. Tanto Pedro como Pablo están presos y liberados. Los dos
para los dos se registran sermones. O sea, hay repetición de eventos importantes de cada uno. Eso no es al azar. Tiene un propósito. Lucas quiere mostrar, ¿no es cierto?, los ministerios de personajes muy importantes dentro de la iglesia. Y cómo eso afectó a la iglesia judía y cómo eso afectó también a la iglesia gentil. Y a la iglesia que es una sola, ¿ya? De predominancia judía y de predominancia gentil. Por otro lado, hermanos, el estilo y lenguaje. Así como hoy día el idioma más universal que podríamos escuchar es el inglés, ¿cierto? En ese tiempo era el griego koiné o el griego común. Bueno, la escritura de Lucas, y esto nos confirma también que él era médico, o sea, él tuvo estudios superiores, ¿no es cierto?, para ese tiempo. Tanto el estilo como la selección de las palabras, la gramática y el vocabulario, en su mayoría son del griego koiné o común, pero también del griego más clásico. O sea, hermano, eso sitúa nuevamente a Lucas en la historia. Lucas no escribe con un griego de antes ni después, sino que justo con el griego de su época. Eso es otra evidencia de la historicidad confiable también de este libro. Por otro lado, como Lucas también le escribe a la iglesia judía, no solo escribe en griego, hay ciertos términos en arameo que los mantiene. Por ejemplo, Acéldama, Barsabás, entre otros, ¿ya? Porque está esta conexión con la iglesia también judía. Y también hay ocasiones con gramática incompleta. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si usted va, y no quiero generalizar, pero es un ejemplo que a mí me ha ayudado a entender. Si usted va al campo y hay una persona con poca educación en el campo, no es toda, pero una persona que ha trabajado en la agricultura toda su vida, y te va a explicar algo verdadero, pero quizás no te lo va a explicar con la mejor gramática. ¿Quiere decir que lo que te explicó está mal? No, está bien, sigue siendo verdadero. Entonces, claro, los estudiosos han visto que hay algunas frases o oraciones que no están tan bien construidas, pero son las mínimas, que tampoco afectan el mensaje general o el mensaje original, ¿ya? Ahora, con respecto... Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta de las características del libro de Hechos? Ya. Con respecto al texto, esto puede ser un poco más nuevo para ustedes, hermanos, o incluso hasta polémico, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Ustedes saben que nuestras Biblias no solamente vienen, o no tan solamente tienen como origen una sola copia, o un solo códice de traducciones bíblicas. Por ejemplo, la gran mayoría de aquí de nosotros tiene la Reina Valera, ¿cierto? ¿Sí o no? La Reina Valera de 1960. ¿Alguno ha leído la de 1909? Bueno, este texto de la Reina Valera de 1960 se deriva de un códice del texto occidental y en particular del Codex Bezae, ¿ya? Que lo mantuvo la Iglesia Occidental, o sea, de Roma, ¿ya? Estas copias de los originales tienen mucho más detalles que las copias que se encontraron en Oriente, por ejemplo, del Códice Alejandrino. ¿Ya? Hermanos, tenemos, por ejemplo, a Lucas escribiendo por primera vez su libro, ¿no es cierto? Y ese libro después se copió en las iglesias de Oriente, en las iglesias de Occidente, y se fueron copiando a lo largo de los siglos, ¿ya? Y obviamente podemos encontrar diferencias. ¿Por qué podemos encontrar diferencias? Porque, para empezar, por errores humanos, puede ser uno. Otro que han detectado los eruditos es por aclaraciones que los copistas agregaron. Por ejemplo, imagínese, hermano, que usted va a África y le va a predicar y le va a traducir a un africano
una parte cuando dice que si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si ellos no conocen la nieve, habría que ocupar otra palabra, otro dato de su contexto para enseñarles eso. Entonces ahí va a cambiar el texto, pero no va a cambiar la idea. Entonces en estas copias distintas, hermanos, tenemos eso. Gracias a Dios, las diferencias no son importantes, pero es bueno que usted lo sepa. Esto se llama crítica textual. Libros, hermanos, por ejemplo, que se estudian en universidades como de Platón, de Sócrates, con suerte tienen un par de copias y una sola fuente de origen. Pero la Biblia, hermanos, tiene varios códices y miles de copias. Y si las comparamos, las diferencias son menores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Y hermano, este es el resumen del resumen de la crítica textual. Pero ¿qué tiene que ver esto? Si uno compara, por ejemplo, el libro de Hechos con una versión de 1960, con una versión más actual, van a haber diferencias. ¿Por qué? La versión actual se basa en el texto alejandrino. ¿Y por qué los eruditos prefieren el texto alejandrino por sobre el texto occidental? Se piensa que el texto alejandrino es más antiguo que el occidental y por los estudios era menos probable que la gente le quitara cosas a la Biblia, pero sí que le agregara algún detallito como de explicación. Entonces ellos dicen, claro, el texto alejandrino, comparándolo con el texto occidental, tiene muchos menos elementos, por ende debe ser el más antiguo. Y el texto occidental tiene muchos más elementos que no contradicen, por ende debe ser más reciente. ¿Ya? Ahora, hermano, este tema es bonito, pero no nos tenemos que enfrascar en esto, ¿ya? Ni nos tenemos que complicar. Lo que sí usted debe saber, que tenemos esta realidad, que hoy día no tenemos las copias originales. Tenemos copias de los escritos originales, pero gracias a Dios y a su providencia, Dios ha preservado la escritura. Y aunque hayan algunas diferencias mínimas, eso no socava el fundamento de nuestra fe. Por eso, usted en su casa o en su aplicación de la Biblia, usted puede tener la Reina Valera y la NTV. Va a encontrar algunas diferencias, pero no van a ser diferencias fundamentales, ¿ya? Así que no se cierre al estudio de las traducciones, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque hay iglesias que santifican una versión. No sé si han escuchado las iglesias solo KGB. Estas iglesias llegan a quemar las otras traducciones, no todas, pero algunas. En Estados Unidos salió un video hace un tiempo atrás que quemaban a Biblias de otras traducciones, porque solo la KGB era la traducción inspirada. Pero nosotros no creemos eso, hermanos. Las traducciones pueden tener algunos errores. Las copias originales que no disponemos eran las que no tenían errores. Y de eso nosotros estamos confiados, que Dios en su providencia la ha ido preservando. Y aunque podemos encontrar ciertas diferencias, no socavan nuestra fe, ¿ya? Aquí, hermanos, porque este es un tema que para algunos puede ser muy nuevo, incluso para algunos un poco polémico, pero insisto, estamos en una instancia de aprendizaje y que es bueno tocar estos temas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Sí, Cristian? Mira, es interesante este tema porque así como tú llegas a un criterio de la análisis crítico textual, que es la longitud del texto, cuando los eruditos encuentran un manuscrito que tiene la misma, que está fechado a la misma data, en ocasiones, y tiene una longitud similar o incluso una longitud más larga, ellos tienen otro criterio igual, porque hay varios criterios. Y un criterio es que es un poquito más intuitivo para uno, pero tiene mucha lógica, que es ellos van a preferir, van a dar la autenticidad a un texto que tiene una explicación compleja frente a uno más sencillo. Porque, claro, los copistas después, los intérpretes del texto, pudieron haber preferido explicar o simplificar. Exacto. Antes que poner la textual que era más compleja. Entonces, a veces, estos eruditos prefieren una explicación compleja y una larga a una corta y sencilla. Exacto. Entonces, tenemos, y hoy día el análisis crítico del texto, todo el aparato crítico, que es muy rico y que en general nosotros lo conocemos, permite profundizar, pero a veces tenemos miedo ahí por lo que dicen. Exacto.
de ir a los textos, a las traducciones y confrontar las traducciones, porque realmente las traducciones no son para iguales, aunque no vamos a tener diferencias fundamentales, pero efectivamente hay diferencias y son interesantes de mencionar. Sí, hermano, es un tema muy hermoso de analizar, así que si tiene la oportunidad, insisto, esto, nosotros, por ejemplo, la instancia más básica que tenemos para estudio es la confesión. Si alguno, hermano, usted se está un poco perdiendo en este estudio, yo le invito a ir a la confesión. Pero si usted ya está en este momento aquí, es porque estamos estudiando un poquito de más nivel, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no va a tener dudas, que no va a tener consultas. Y para eso está la instancia de levantar la mano, de consultar. Pero a mí me gustaría que usted sepa estas cosas, porque le va a servir, ¿ya? Quizás no le va a servir hoy día, pero si algún ateo, por ejemplo, o alguna persona le dice, oye, pero tu Biblia tiene muchos errores, por ejemplo. Usted le puede decir, ¿sabes qué? No es tan así. Porque quizás alguien nos puede decir, sí, pues tu Biblia tiene errores, ¿por qué confías en una Biblia que tiene errores? Y tú le dices, no, pues yo creo que los escritos originales no tienen errores porque Dios los inspiró. Las copias sí pueden tener ciertas diferencias, y eso es verdad, pero esas diferencias no socavan nuestra fe. No hay ninguna doctrina que termina siendo importante de la iglesia, que termina siendo socavada por estas diferencias. Y es mejor que usted se lo sepa, esto lo sepa antes que un ateo o que una persona lo confronte. Porque si no, usted va a quedar un poco tembleque, ¿no es cierto? Y es por eso que es importante, hermanos, que crezcamos en el conocimiento. Y aunque yo fui introductorio, si a usted le interesa más el tema, sígalo abordando. Pregunte por recomendaciones, ¿ya? Vamos a seguir con nos vamos a saltar ahora al propósito, ¿ya? Al propósito de este libro. Hermanos, Hechos, como les dije, aunque es un libro de historia, no es solo de historia. Dicho en otras palabras, Hechos no es un libro de historia, aunque no es menos que eso. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque está acorde a la historia, Lucas no quiere solo ser un historiador más, porque para eso tenemos a otros historiadores, ¿sí o no? Lucas escribe con un fin teológico, con un propósito teológico, ¿ya? Por ejemplo, yo les recomendaba hace unas clases atrás al historiador Eusebio, ¿ya? Un obispo de Cesarea, que él escribió historia de la iglesia y la iglesia lo reconoce como un historiador, ¿ya? No así Lucas. Lucas se le conoce como el evangelista, como el autor del libro de Hechos, que aunque tiene historia, tiene un énfasis muy distinto a lo que tiene un historiador. Esto es muy importante, hermanos, para entender el propósito del evangelio de Lucas, ¿ya? Y vuelvo a hacer hincapié en esto. Hechos es la continuación del evangelio de Lucas, y debemos entenderlo así. Por otro lado, miren, alguien lo ha redactado de esta manera. El propósito de Hechos entonces es convencer a Teófilo, el mismo receptor del evangelio de Lucas, que nadie puede impedir la marcha victoriosa del evangelio de Cristo. Sí, hermanos, porque si usted se fija y se acuerda, ¿cómo termina Lucas? Cristo muerto, pero también resucitado, pero ahí no. O sea, tremenda victoria en la cruz, ¿no es cierto? La resurrección, pero imagínense si solo nos quedamos con eso. Pero falta el Pentecostés, falta, ¿no es cierto?, la misión de la iglesia. Entonces, Lucas quiere convencer a Teófilo que nada puede frenar el avance del evangelio, el avance del reino, ¿ya? Entonces, la selección de los relatos tiene un propósito, ¿ya? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del libro, o sea, del relato de Pedro y Cornelio. El apóstol Pedro tiene una visión, ¿ya?, sobre un lienzo con animales, y Dios le dice, come y mata. Pero Pedro le dice, ¿cómo voy a comer animales inmundos? Nunca yo he comido animales inmundos. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Después de eso, paralelo a eso, Cornelio es un hombre que tiene una visión de que Pedro debía venir a su casa. Y manda a algunos hombres y vienen a buscar a Pedro. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a la casa de Cornelio y él entiende que esa visión
fue por causa de Cornelio. En otras palabras, lo que estaba haciendo Dios con Pedro era mostrarle que en la iglesia no iba a haber distinción entre judío y gentil, porque Dios ya había santificado, si había santificado los alimentos, cuanto más a los gentiles, que eran un pueblo inmundo, ¿ya? Por la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces, hermanos, esto tiene un sentido, ¿ya? No es una historia que está desconectada. Recordemos Hechos 1:8, que dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este evento tiene o ayuda al propósito del libro de enseñarnos que el Evangelio no tan solo estuvo en Jerusalén. Pedro tuvo que salir, tuvo que ir a Cesarea. O sea, el Evangelio se expande, ¿ya? Por eso ese hecho está ahí y es muy importante para nosotros. Entonces, Hechos, si ustedes se fijan, volvemos a 1:8. Vamos a volver a este texto muchas veces, porque aquí está mucho del propósito. Si ustedes se fijan, Hechos 28 termina con Pablo, ¿dónde? En Roma. Se cumple el propósito. Hechos termina con el cumplimiento de Hechos 1:8. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Si algo no se está entendiendo, hermanos, dígamelo nomás, ¿ya? O si algo necesita aclaración, me lo dice. ¿No? Ya. Entonces, vamos a abordar brevemente algunas temáticas del libro, ¿ya? Por ejemplo, el Espíritu Santo. Y vuelvo al texto. Gerson, ¿tú lo puedes leer completo, por favor? Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él dijo que se iba a ir, pero iba a venir otro Consolador, que Él enviaría del Padre, ¿ya? Y esto que Jesús le está diciendo a sus discípulos es antes del Pentecostés. ¿Qué ocurre entonces en Pentecostés? El Espíritu Santo es derramado sobre judíos, en Hechos 2. Pero ¿qué ocurre cuando Pedro y Juan visitan a los samaritanos? Nuevamente, el Espíritu Santo es derramado sobre samaritanos, para que se cumpla la segunda parte, porque dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, ¿ya? Y después cuando Pedro visita Cesarea, es gentil, pues es territorio fuera de los judíos, territorio fuera de Israel. Es el cumplimiento, y en Éfeso también nuevamente desciende el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cada vez que descendió el Espíritu Santo era para cumplir esto que dijo Jesucristo. O sea, hermanos, que el Pentecostés fue, aunque fueron varios Pentecostés, podríamos decirlo en este momento, ¿ya? O varios derramamientos del Espíritu Santo, era un evento escatológico que tenía que cumplirse. Jesús profetizó que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre judíos, samaritanos y gentiles, sin distinción. Y eso se cumplió. O sea, cada evento, ¿no es cierto?, tiene ese propósito. El Espíritu Santo entonces aparece de una manera protagonista, no así como en los evangelios, que se habla muy poco del Espíritu Santo. En Hechos se habla mucho del Espíritu Santo. Otra vez, hermanos, eso es muy importante y para entender nuestra doctrina de la Trinidad, que el Espíritu Santo es Dios. Por otro lado, las misiones. Los apóstoles, hermanos, predican a judíos en sus primeros años que hablan arameo, y por ejemplo, Esteban predica a judíos de habla griega. Esto no es al azar, ¿ya?
Lucas lo quiere dejar muy claro, y esto es para notar, ¿no es cierto?, la distinción que hubo en los primeros tiempos de la iglesia, que fue de predominancia judía. La iglesia de Jerusalén tuvo una importancia. Y fue cuando ya Esteban empezó, y eso lo vemos en Hechos 7, cuando Esteban predicó ya a judíos de habla griega, cuando ya el evangelio estaba ya como, la olla estaba hirviendo, hermanos. Estaba predicando en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, pero había que salir. Y ahí Dios permite la persecución. Esteban es martirizado para que la iglesia salga de Jerusalén. Incluso vemos que el sufrimiento Dios lo utiliza para el avance de su reino, ¿no? Entonces tenemos predicación a judíos de Judea, pero también a judíos prosélitos de otras partes, ¿ya? Tenemos predicaciones a samaritanos, tenemos predicaciones por el Mediterráneo, por Cesarea. Tenemos a Pedro en Lidia, Jope, en Cesarea. Tenemos los viajes de Pablo y Bernabé. Entonces, esto, hermanos, es de las cosas que nosotros como iglesia debemos continuar. Hay cosas del libro de Hechos que nosotros no tenemos que continuar, que ocurrieron una vez y no van a volver a ocurrir. Por ejemplo, apóstoles. No hay más apóstoles como los que hubieron, ¿no es cierto?, en la primera iglesia. Pero una iglesia misionera, hermanos, sí. Ese es el modelo. Una iglesia que planta iglesias, no una iglesia que crece y no planta más iglesias. No está mal que una iglesia crezca, pero si solamente piensa en ella, no está pensando en las misiones, ayudando a otras iglesias, esa iglesia finalmente está bajo la influencia de la cosmovisión de este mundo, una cosmovisión individualista. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Entonces mi oración, hermano, es que nuestra iglesia siga este patrón de hechos. Si el Señor lo permite, podamos plantar más iglesias, ¿ya? Con respecto a la autoridad apostólica, los apóstoles, hermanos, son los que organizan la iglesia, enseñan la doctrina, reciben los donativos, ordenan diáconos, envían misioneros a los gentiles y supervisan a la iglesia. Hoy día ya no existen apóstoles, pero los apóstoles ¿ordenaron a más apóstoles? No, ordenaron a ancianos y diáconos. O sea, le traspasaron, por decirlo de alguna manera, esa autoridad, aunque en un sentido muy inferior, a los ancianos y diáconos, ¿ya? Aquí quiero hacer una mención especial a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque ellos creen en la sucesión apostólica como un medio de verificación de que ellos son la iglesia verdadera, ¿ya? Ellos dicen, Dios Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comisiona a los apóstoles y los apóstoles escogieron a Pedro, y ahí desde Pedro se va pasando a todos los papas y hacen esa sucesión. Pero hermanos, nosotros los protestantes evangélicos no creemos en eso. Lo que creemos es en esto: Dios Padre envía a Dios el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo envían a Dios Espíritu, el Espíritu Santo envía a los apóstoles escriben el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es la autoridad hoy día para la iglesia, o en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta de la sucesión? O sea, igual tenemos hoy día nuestra máxima figura de autoridad en la tierra. ¿Quién es? Es la palabra. Es la palabra. Entonces, esa es la sucesión de Dios Padre a Dios Hijo, Dios Espíritu, apóstoles. Los apóstoles siguieron usando el Antiguo Testamento y escribieron y supervisaron el Nuevo Testamento. Entonces, la autoridad para la iglesia es Dios mismo a través de su palabra. No necesitamos un papa. Ahora, eso no quiere decir que la autoridad que Dios ha dado a los pastores no sea algo verdadero, ¿ya? Nosotros como iglesia congregacional, obviamente los pastores tienen sus atribuciones, pero también la iglesia tiene su participación, ¿ya?
Y hay muchas cosas que de la autoridad apostólica se traspasa a la autoridad de los pastores, mientras ellos se sometan a la autoridad de la palabra. Eso quiere decir, hermanos, que cuando yo les aconsejo algo que está basado en la palabra, es como si Dios mismo les estuviera aconsejando. Pero por el contrario, si yo les aconsejo algo que no está de acuerdo a la palabra, ustedes no deberían considerarlo. Pero hermanos, cuando yo le estoy hablando por medio de la palabra, usted ni siquiera debería evaluarlo, usted debería obedecer. Porque así se hace con Dios, se obedece. ¿No es cierto? Entonces, claro, no tenemos un papa, no nos vamos a ir a ese extremo de hacer todo lo que dice el papa, ¿no es cierto? Como si fuera palabra de Dios, porque tenemos la palabra, pero también tenemos nuestros pastores en la iglesia que tienen autoridad de Dios, delegada por Dios para guiar a la iglesia, supervisar a la iglesia. Entonces no tenemos apóstoles a los cuales hacerle caso en todo lo que digan sin mirar la Biblia, pero tampoco cada cual hace lo que quiere, como en los tiempos de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Ya? Entonces, otro tema, oposición al avance del Evangelio. Hermanos, nosotros quizás hoy día recién estamos viendo cierta oposición al avance del Evangelio. ¿Ustedes supieron la noticia de los hermanos que recibieron balazos de postones, ¿no es cierto?, predicando en la plazuela de Berlín? Esto antes no pasaba, eran comunes los insultos, ¿no es cierto?, canuto, tal por cual, y entre otras cosas. O, sí, es verdad, a las personas que predican. En Santiago yo veo ahí una oposición más brígida, por decirlo así, a las personas que predican en la calle, sobre todo de los grupos de la diversidad, ¿no es cierto? Hay enfrentamientos, muchas veces golpes. Pero acá, hermanos, en Valdivia no habíamos tenido algo así. Sin embargo, Dios ocupa la oposición para que el Evangelio avance. Y eso es algo que debemos entender como un tema de hechos, hermanos. Que el sufrimiento que padece la iglesia por causa de Cristo no es para su mal, es para su bien, pero también es para el avance de la iglesia. Así que no nos amedrentemos, hermanos, no nos asustemos por esta situación. ¿Por qué? Porque el Señor está cuidando de su iglesia, ¿ya? Así como lo hizo en Hechos. Es por eso que, nuevamente, hermanos, Hechos es importante. Porque en Pentecostés, hermanos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué habían? Burladores, en primer lugar, que se reían, ¿no es cierto?, de las personas. ¿Qué pasó? Al poco tiempo el Sanedrín arresta a Pedro y a Juan. Y no tan solo tenemos engaños o ataques desde fuera de la iglesia, también desde dentro. Ananías y Zafira eran hermanos activos en la congregación, miembros activos en la congregación, sin embargo se dejaron engañar por Satanás, por la ambición, por la avaricia y cayeron, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben. Esteban fue apresado y martirizado. Pablo y Silas encarcelados y azotados. La oposición, entonces, hermanos, no impide el avance, incluso lo promueve. Entonces, frente a situaciones personales, hermanos, de sufrimiento o de oposición, confiemos en el Señor. Pero ahora, ya que se está haciendo un poco más sistemático, a través de leyes, a través de cosas indirectas también, hermanos, no nos amedrentemos. ¿Usted sabe qué significa denuedo? ¿Cómo se puede traducir denuedo? Valentía, poder, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo venía en Hechos, les dio, dice la Biblia, denuedo, valentía. Entonces nosotros, hermanos, aunque no oramos por Pentecostés, porque eso ya ocurrió, pero sí podemos orar por llenura del Espíritu Santo. Y una evidencia de la llenura del Espíritu Santo es valentía en nuestra vida. Si usted está cobarde para predicar el Evangelio, para obedecer, es porque el Espíritu Santo, aunque está en su vida, no está usted lleno del Espíritu Santo. Y debo decírselo así como así está. Por eso se nos pide que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu nos llena, vamos a tener valentía para predicar, para testificar de Cristo. ¿Ya?
Otro tema, defensa del Evangelio. Vemos, por ejemplo, hermanos, que en la iglesia primitiva, a pesar de la oposición, a pesar, ¿no es cierto?, de todas las cosas que tuvieron que sortear, lo principal que ellos defendieron no fue su vida, fue el Evangelio, la pureza del Evangelio. Esteban es un ejemplo de eso porque prefirió predicar el Evangelio aunque lo mataran, que diluir el Evangelio para continuar con vida. Entonces, la iglesia guiada por el Espíritu Santo, podemos ver, hermanos, la predicación de Pedro. Podemos ver la defensa ante el Sanedrín, la reprensión a Simón el mago y a Bar Jesús, Pablo ante los atenienses, Pablo ante los gobernadores, Pablo en su arresto domiciliario. Y en cada uno de estos eventos no hay defensa a su persona, hay defensa del Evangelio. Del Evangelio, hermanos. Esto nos muestra la centralidad del Evangelio hoy día, de mantener la pureza del Evangelio. Y cómo no es tan solo responsabilidad de los pastores, aunque sí es una responsabilidad de los pastores, pero también de toda la iglesia, de mantener la pureza del Evangelio, defender el Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por último, hermanos, si usted, cada vez que yo nombro un evento, por ejemplo, defensa ante el Sanedrín, Pablo ante los atenienses, usted se queda un poco perdido, es porque no está haciendo su tarea. Yo le dije que lea Hechos, ¿ya? Lea el libro de Hechos durante todo este estudio para que esté mucho más ubicado cuando yo dé estos ejemplos, ¿ya? Obviamente desde la próxima unidad vamos a tomar porciones que las vamos a leer y las vamos a desarrollar. Pero hermano, igual usted lea el libro, ¿ya? Por último, aquí tenemos un breve bosquejo para que usted se pueda situar y no perder, ¿ya? Por ejemplo, en Hechos 1 del 1 al 26 tenemos todo lo que ocurre antes del Pentecostés, que es Jesús preparando y enseñándole a sus apóstoles sobre el reino de Dios, antes del Pentecostés. Desde el capítulo 2 al 8 tenemos la iglesia en Jerusalén. Desde el 8 al 11 tenemos la iglesia en Palestina. Desde el 11 al 13 la iglesia en Antioquía. Después, desde el 13 al 14 tenemos el primer viaje misionero de Pablo. Después, en Hechos 15 tenemos el concilio de Jerusalén. Después, en Hechos 15 al 18 el segundo viaje. Después, del 18 al 21 el tercer viaje misionero de Pablo. Después, Pablo cuando vuelve a Jerusalén. Y por último, el viaje y la permanencia de Pablo en Roma. Entonces, hermanos, teniendo este bosquejo, usted va a poder, no va a perder el hilo, ¿ya? De el estudio. Hermanos, insisto, el estudio del libro de Hechos para la iglesia es muy relevante, porque tenemos patrones que debemos mantener nosotros y que es una buena manera de evaluarnos cómo está nuestra iglesia. Usted sabe, hermanos, que una iglesia sana no es solamente una iglesia donde el pastor predica sana doctrina, sino que es una iglesia que vive lo que el pastor predica mientras sea sano. Repito, una iglesia sana no es solamente, usted no va a decir, yo voy a esta iglesia, a una sana iglesia porque se predica la palabra del Señor. Sí, es importante, pero también una iglesia sana es donde se vive aquello sano que se está predicando. Eso es una iglesia sana. Eso es una iglesia que está creciendo conforme a la palabra. Y tenemos, hermanos, que tomar los moldes, lo que se tiene que replicar, los patrones que se deben replicar de Hechos, debemos tomarlos. Lo que no se debe replicar, no lo vamos a replicar. Por ejemplo, cuando Matías se eligió al azar, nosotros no vamos a ocupar el azar para ver si Scott es o no pastor, nos vamos a tirar una moneda, ¿no es cierto? El azar en el Antiguo Testamento tenía una función muy importante, hoy día ya no. Hoy día tenemos ya los requisitos claros en la Escritura. Pero el patrón de evangelismo, el patrón de autoridad de los
pastores, ¿no es cierto? El patrón de qué hacer frente a la oposición. Todos esos principios, hermanos, hoy día son importantes para nosotros. ¿Ya? Quiero dejar espacio para algún comentario, alguna duda. ¿Comentario, duda? ¿No? Ya, entonces, en resumen, hermanos, terminando este módulo, los propósitos de este módulo era tener un panorama general del libro de Hechos, panorama general, y por otro lado era que podamos confiar, hermanos, en que este libro fue inspirado por Dios, tiene una historicidad confiable y por lo tanto, si fue inspirado y es verídico, tiene también una utilidad para nosotros hoy día. ¿Ya? Espero que a través de estas clases usted haya sido convencido de esto y que yo lo haya empujado a usted en su estudio y profundidad para que profundicen en la Escritura. Eso, hermanos, oremos para terminar. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque tú has guardado a tu iglesia estos 2000 años. Gracias, Cristo, porque tú, sentado a la diestra, intercedes por nosotros. Guías a tu iglesia a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de tus pastores, Señor. A lo largo de estos 2000 años hemos podido ver el avance de tu reino. Permítenos, Señor, ubicarnos en lo que tú anhelas para tu iglesia. Señor, no nos permitas desenfocarnos en nuestra misión como iglesia, frente a la oposición, frente a las cosmovisiones de este mundo, Señor, sino que permítenos mantener la pureza de tu evangelio. Permítenos, Señor, abrirnos paso incluso frente a la oposición. Señor, te ruego que llenes a esta iglesia de tu Espíritu Santo para anunciar, testificar las buenas nuevas. Señor, guárdanos del error, guárdanos, Señor, de las divisiones, guárdanos, Señor, de la tibieza. Ayuda a tu pueblo, Señor, a hacer la obra que tú le pediste que hiciera. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.